Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amiga Nancy Mayorga, terapeuta emocional. En su sección de salud continuamos con el tema de salud emocional y ahora hablaremos sobre el miedo. ¿Qué es el miedo y cómo nos afecta en el diario vivir y cómo nos afecta físicamente? Cabe mencionar que el miedo es una emoción. Es una emoción que genera nuestros pensamientos y nuestros pensamientos vienen de todo aquello que nosotros hemos vivido desde el vientre de mamá y que está guardado en nuestro subconsciente y que se activa a través de nuestros sentidos y la forma en la cual nosotros percibimos la vida y las situaciones. Hay miedos que van desde lo real a lo irracional. Hay miedos que son infundados desde la niñez provocados por nuestros cuidadores. Como ejemplo está que cuando se es niño muchas veces los papás les dicen a sus hijos que no se quieren a dormir temprano. Si no te vas a dormir te va a salir el coco, te va a comer la bruja, te va a salir algo negativo. Entonces el niño chiquito empieza a generar ese miedo a lo desconocido, a algo que le están describiendo que es negativo en su vida, para que él obedezca una orden. Entonces ahí empiezan a programarnos en nuestro subconsciente que le tenemos que tener miedo a algo para hacer otra actividad, otra cosa, o que tenemos que obedecer órdenes a través del miedo y no nos damos cuenta que ese patrón lo traemos desde la casa, desde la cuna muchas veces. Otros miedos, amigos, son infundados porque nosotros vimos en nuestros alrededores cómo nuestros cuidadores le batallaban en el trabajo, en el matrimonio. Por ejemplo, si yo vi que mi papá y mi mamá conflictuaban todo el tiempo, que no era una buena relación, entonces yo lo que aprendí el día de mañana, yo le voy a tener miedo al amor, le voy a tener miedo a tener una relación saludable. Entonces yo voy a empezar a formar cosas negativas de la pareja en mí, porque eso fue lo que yo aprendí. Ahora si mis cuidadores les costó mucho trabajo salir adelante económicamente, tener un negocio, se quejaban todo el tiempo de la situación que se estaba viviendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mí va a dar miedo emprender algo, lograr algo, conseguir algo, y todo lo que yo voy a realizar, aunque lo realice, voy a llevar siempre el miedo de por medio y no me voy a dar cuenta que se está activando el miedo en mis actividades de mi diario vivir, pero hay una manera de darnos cuenta a través de la salud cómo nos afecta. Bueno, seguimos con los miedos. Los miedos nos activan para defendernos, de cierta manera es bueno. ¿Por qué? Porque desprenden la adrenalina para que nosotros nos defendamos, por ejemplo, del ataque de un perro, de algún acontecimiento que esté pasando y tengamos que activarnos así para defendernos, salir corriendo, huir. Ese miedo es sano, es el miedo con el cual nosotros nos encontramos casi todo el tiempo, pero cuando ese miedo sobrepasa ya los límites, ya se convierte en un trastorno emocional. Ya cargamos el miedo y no nos damos cuenta que está entre nosotros, no lo vemos y mucho menos lo aceptamos. En muchas ocasiones hay personas que tienen tanto miedo a tener un trabajo, creen que no se merecen un trabajo exitoso, tienen tanto miedo al éxito, porque ellos de pequeños vivieron puras cosas negativas en su familia, a lo mejor no tuvieron un aplauso de mamá y papá, algo positivo ante un logro, sino todo aquello iba esforzándose a través del esfuerzo, pero del esfuerzo donde te pesa, donde te duele, donde va siempre recalcando que lo que haces siempre te va a lastimar. Entonces estas personas cuando crecen creen que no merecen estar en lugares maravillosos. Entonces ese tipo de miedos es con los cuales nos encontramos muchas personas y no nos damos cuenta. El miedo nos afecta, amigos, de forma negativa físicamente porque el principal órgano que nos afectan son los riñones. Una persona que vive constantemente miedos afecta sus áreas suprarrenales donde se desprenden unas sustancias químicas del cuerpo que se están activando todo el tiempo y junto con la adrenalina, pero ya en exceso, empiezan a afectar las vías urinarias. Una persona que ya afecta los riñones a través del miedo, toma poca agua,
Trae problemas en las vías urinarias, infecciones constantes, mal de orina, dolorcito acá en la parte lumbar donde se encuentran los riñones, dolor de cabeza, cansancio todo el tiempo. Una persona que tiene mucho miedo y que no ha superado su pasado en cuestiones de miedo y lo sigue cargando en su presente, impidiendo vivir el presente con felicidad, es una persona que tiene retención de líquidos, y esta retención de líquidos se puede ver en el exceso de celulitis en su cuerpo, sea hombre o sea mujer, en el exceso de líquidos en la cara, en las manos, cuando las manos ya duelen y que se sienten inflamadas, las articulaciones. ¿Por qué? Porque los riñones ya están provocando demasiada acidez en su cuerpo, provocando ácido úrico. Una persona que vive constante miedo y que el miedo le lleva a grandes situaciones de estrés, empieza a faltarle aire para respirar, empieza a percibir y a sentir taquicardias y la presión arterial se le dispara. Entonces, ¿qué hacer ante estas situaciones, amigos? Pues hay que controlarlos, hay que aceptar en primer lugar que estamos pasando por un acontecimiento que no podemos dominar o que no sabemos qué es lo que estamos viviendo, pero aceptar ante cualquier situación que tenemos miedo. No es malo tener miedo, al contrario, el miedo nos va a ayudar para sanar todo aquello que en el pasado quedó y todavía sigue vivo y nos impide hacer las actividades con alegría, porque las actividades muchas veces cuando se hacen con miedo llevan estrés y no se disfrutan, pero cuando las haces con alegría, así sea el reto más grande, así sea un examen, conseguir trabajo, un proyecto, escalar una montaña, irte de viaje, y lo haces con alegría, pues entonces tu cuerpo responde diferente. Pero si lo haces con miedo, aparte que afectas tu cuerpo físicamente, no lo disfrutas, amigo. Entonces aceptar que estamos viviendo con miedo. Una vez que aceptamos que vivimos con miedo, vamos a pensar y analizar de dónde viene ese miedo, qué sentimos, qué siente nuestro cuerpo y qué pensamientos llegan a nosotros cuando experimentamos el miedo ante una situación. Ya que lo aceptamos y experimentamos y sabemos de dónde viene, hay que trascender, y todo lo que vayamos pensando y acordándonos hay que aceptarlo porque es parte de nuestro crecimiento y de nuestra evolución en esta vida. Entonces hay que buscar ayuda, como siempre les he dicho, si no podemos con estos temas o con estas situaciones que estamos viviendo. Entonces vamos a dar 3 respiraciones lentas y profundas ante ese momento que sintamos ese miedo, esa ansiedad provocada por el miedo, y vamos a reconocer e integrar con nosotros que es una emoción que va a pasar, que es parte de nosotros y que detrás de eso hay algo mejor y que la podemos cambiar y trascender en este momento, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer las cosas con amor y agradeciendo siempre a la vida, a Dios, al universo, por todo lo que nosotros estamos viviendo, por esta gran oportunidad que estamos. Otra de las cosas es cada acontecimiento que nosotros vayamos a realizar, que te aterrorice, que te paralice, porque el miedo paraliza. Y según el miedo te hace una careta y una máscara que te está protegiendo, y tú limitas a hacer las actividades que quieres por miedo y caes en la propia cárcel, en tu propia cárcel de miedo, y de ella no sales. Entonces, cuando se presente esta situación que te dé miedo, por ejemplo, hablar en público o algo que a ti te guste y te apasione, pero que te dé miedo realizarlo, en ese momento piensa que ya lo estás viviendo positivamente, que ya lo estás realizando, que es todo un éxito, porque recuerda que el poder está en la mente y en los pensamientos. Y si tú piensas positivo, positivo te va a llegar. Y si tú piensas negativo, pues las cosas no van a salir bien, amigos. Así que hay que pensar que cada situación que estamos haciendo, hay que verla con gozo y con gloria, como si estuviera pasando, y no dejarla de hacer. Porque si pensamos que ya se solucionó y no hacemos nada, pues tampoco nos va a caer nada del cielo, ¿verdad? Hay que hacerlo al mismo tiempo que lo disfrutamos y lo hacemos positivo. Otra de las cosas es de que tú respires, y cuando hagas una respiración digas: tengo una vida maravillosa, de manera maravillosa, todo llega a mí con alegría, gozo y gloria, y agradecer todo el tiempo y todos los pensamientos positivos ante las actividades que hagas, agradeciéndolas como si ya fueran un éxito, como si ya estuvieran realizados, para que eso te llegue con el poder de tu talento, de tu pasión, de tu mente, de tus pensamientos.
Amigos, esto es todo por hoy. Recordarles que esto solamente es un cáliz, digamos, es una introducción a estos temas y que estos temas son muy largos y nos podemos llevar todo el día, incluso hasta más días para hablar de ellos. Pero este es un momento que comparto con ustedes con mucho amor y con mucho cariño y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.